estás, doctor González, compañero? Vamos a presentar ahora el seminario número 4, el cual comprende los temas de trabajo de parto para el programa y parte de eutóxico. Bien, la primera parte vamos a hablar acerca de los compartimientos materno-fecales y para iniciar vamos a darle una pequeña introducción. Sabemos que el trabajo de parto, bueno, van a haber pródromos o por ejemplo, episodios precedidos, los cuales van a estar caracterizados por contracciones uterinas que van a ser dolorosas y al mismo tiempo también fuertes, las cuales van a favorecer tanto en la fase latente como en la fase activa del trabajo de parto. ¿Esas cuáles son? En la fase latente básicamente va a favorecer lo que sería la dilatación cervical y en la fase activa va a favorecer al descenso propio del feto. Entonces, los elementos propios como sería el útero o el cuello uterino van a, durante esas 36 semanas de gestación, van a empezar a generar cambios bioquímicos, pero aún no estructurales. ¿Por qué? Porque el cambio estructural, es decir, ya la actividad para la fase del trabajo de parto se va a iniciar una vez el feto, por así decirlo, esté preparado para el inicio de estas fases. Entonces, una vez inicie el trabajo de partos, vamos a hablar de tres elementos que son como el útero, el feto y el canal de parto, que básicamente es la pelvis. Y para que suceda el nacimiento, el feto tiene que vencer lo que sería la pelvis. Y lo va a vencer gracias al útero porque la fase, es el componente activo del trabajo de parto, ya que este va a generar las contracciones por parte del miometro y también las contracciones que son de la luz gradiente, que van a ser contracciones que inician a nivel del fondo uterino y de los cuernos, y va a descender esas contracciones hacia el cuello uterino, los cuales va a favorecer a que el feto realice el propio descenso y también los movimientos cardinales propios para llegar finalmente al parto. La teoría existe una teoría según el Williams que nos menciona que para que inicie el trabajo de parto se tiene que suceder a través de estos factores, que sería la pérdida funcional de los factores de mantenimiento que mantenían, por así decirlo, al útero en un trabajo inactivo, la síntesis de factores inductores y también que se presente un feto maduro. Que sí, el libro lo presenta como que el feto maduro es como que aquel indicador que ya te indica que todo está listo y puede comenzar el trabajo de parto. Entonces, iniciando con los compartimentos, el útero, como estamos mencionando, va a componer una capa miometral, el cual va a dar esas contracciones posteriores, las cuales comprenden fibras musculares lisas. Durante la gestación, antes del trabajo de parto, van a generar, se generan estímulos para por así decirlo, madurar lo que sería a las células musculares lisas. Esos estímulos pueden ser estiramiento mecánico, la inflamación y señales endorfinas y parafinas, las cuales van a conceder al miometro la capacidad de contractilidad, que es la más importante para que se genere en el trabajo de esas contracciones, el crecimiento celular, la secreción y la proliferación, para que el útero crezca de tamaño y pueda albergar al feto que está en crecimiento. Y la eficacia de la contracción uterina y posterior expulsión fetal se va a dar gracias a diferentes factores como es el grado de acortamiento, la organización de fibras musculares lisas, la disposición retiforme y la generación de fuerzas multidireccionales del fondo uterino. Es decir, que sea la situación o posición en la cual se encuentra el feto, las contracciones uterinas van a favorecer al descenso del propio del feto. Otros componentes también tenemos lo que sería la adhesiva. La adhesiva va a ser la transformación del endometrio durante el embarazo por propias hormonas. Y en un inicio, en los 2 primeros trimestres, esta adhesiva, su función es inmunoreguladora, es decir, que va a suprimir señales inflamatorias. Y estas señales inflamatorias son, por así decirlo, como inductores para que inicie un trabajo de parto, pero lo cual no es lo ideal que inicie en los primeros trimestres. Y es por eso que tiene esa función la adhesiva. Pero ya al final de la gestación, la actividad adhesiva va a inhibir esta función inmunoreguladora y va a dar comienzo a lo que será el trabajo de parto. Por otra parte, el cuello uterino también tiene funciones durante la gestación, que es la función de barrera, que va a proteger en sí al feto de infecciones por el tracto reproductivo, sea tanto por vía hematógena o por vía ascendente. El mantenimiento de la competencia cervical, que básicamente se refiere que evita que el cuello del cervix se mantenga cerrado y que por gravedad, por así decirlo, no se caiga el feto, aunque sabemos que no necesariamente por eso sucede el trabajo de parto, sino por las contracciones. Y también cambios en la matriz extracelular. Cabe resaltar también de que el cervix antes de la gestación se mantiene cerrado, pero posterior al parto, el cervix ya viene a ser una estructura que ya es mucho más, de consistencia mucho más blanda y mucho más distensible para que el feto salga por el canal del parto. Y acá lo que vamos a hablar es acerca del componente ya del compartimento fetal, que es la placenta, donde sabemos que durante toda la gestación va a proporcionar un intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el feto, pero lo que nos va a importar acá va a ser en sí que tanto los... Bueno, continuando.
que tanto las membranas fecales, el amnios y el corion especialmente, junto con la lesividad, van a formar un escudo fisiológico, inmunológico y metabólico. Es decir, acá tenemos al amnios y el corion. El amnios, ¿cuál es la función que va a cumplir? Que va a proponer una capacidad de resistencia frente a la atracción de membranas fetales. En pocas palabras, es decir, que va a evitar los desgarros y las roturas de la membrana. Es decir, de aquí, por así decirlo, se puede dar una teología, una de las teorías de la ruptura prematura de membranas. Y lo otro es de que posee un tejido avascular, el cual le va a dar una protección o una capa impermeable frente a lo que serían los leucocitos, microorganismos y células neoplásicas para proteger al feto. Y por otro lado, el corion va a tener netamente una función protectora, es decir, que va a ayudar al feto, bueno, a prevenir que los anticuerpos de la madre lo reconozcan al feto como un cuerpo extraño, y el corion va a generar eso como se conoce como una aceptación inmunológica. Y por otro lado también tienen enzimas que van a inhibir lo que es la uterotonina, que es en sí un estimulante de la contracción. Y estas van a ser como la prostaglandina deshidrogenasa, la oxitocina, oxitocinasa y la encefalinasa. Y bueno, acá lo que nos importa es de que el amnios principalmente va a generar lo que serían las prostaglandinas E2 y también las prostaglandinas deshidrogenasas, las cuales van a cumplir funciones contrarias. Esta prostaglandina deshidrogenasa va a inhibir, en pocas palabras, las contracciones propias uterinas, pero la prostaglandina E2 al final del embarazo va a incrementar sus concentraciones y va a favorecer lo que sería la ruptura de la membrana y posterior inicio del trabajo de parto. Continuando con la presentación, vamos a hablar de la función de la hormona esteroidea sexual, tanto el estrógeno como progesterona. Y vamos a darnos cuenta que los puntos más importantes va a ser que el estrógeno promueve y la progesterona inhibe el trabajo de parto. Hablando ya específicamente, vemos que el papel del estrógeno, tanto para aumentar la actividad uterina o como para ver la competencia de cuello uterino, no se conoce del todo, pero sí Williams lo menciona que al final del embarazo lo que hace el estrógeno es ayudar a ciertos procesos, a ciertos mecanismos que medían la actividad uterina, o sea, un aumento de la actividad uterina y la maduración cervical, y así se va a poder dar el parto. Pero también mencionan que va a haber un aumento, que el estrógeno produce un aumento en la capacidad de respuesta de la progesterona, y como dije, la progesterona inhibe. Entonces, prácticamente dice que el estrógeno ayuda a que la progesterona inhiba todo este proceso del parto, ¿no? Y es algo contradictorio, pero hay que darnos cuenta que en el caso de que el estrógeno promueva el parto es cuando el estrógeno está elevado y la progesterona se encuentre, o sea, cuando no hay progesterona. En cambio, ayuda a la capacidad de la progesterona cuando ambos niveles se encuentren elevados, que ocurre en la mayoría del embarazo. Luego vemos que la progesterona, una vez que caiga, o sea, que haya eliminación de la progesterona, se haya reducido, va a preceder de manera directa a la progresión del parto. Esto quiere decir que al momento de que la progesterona caiga, ya no va a haber nada que inhiba, ya no va a haber nada que impida todo este proceso de inactivación uterina y competencia del cuello uterino. También mencionan que han habido estudios en ciertos animales en donde se les ha suministrado progesterona, y esto ha confirmado que al momento de darles ha habido una menor actividad miometrial, ha habido una menor competencia del cuello uterino y por lo tanto no se da el proceso del parto. Pero ya en los humanos se ha confirmado que tanto el estrógeno como la progesterona van a ser dos componentes que ambos actúen como en un sistema y van a mantener la inactividad uterina cuando ambos se encuentren elevados, ¿no? El papel de las prostaglandinas. Van a tener un papel prominente tanto en la contracción, en la relajación y en la inflamación del miometrio. Vamos a ver que estas prostaglandinas van a interactuar con una familia específica de 8 receptores que van a estar acoplados a proteínas G, de los cuales varios de estos van a encontrarse en el miometrio y en el cuello uterino. También vemos que el metabolismo de estas prostaglandinas van a ser a causa de la enzima que mencionó mi compañero, que es la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa, y lo que hace esta es que se va a regular también en el miometrio y también en el cuello uterino. Por lo tanto, es muy importante esta enzima porque gracias a esta va a haber la capacidad de inactivar y activar las prostaglandinas, que van a cumplir un papel importante en la relajación y en la contracción del miometrio. También menciona que en el amnios también se va a sintetizar estas prostaglandinas y que las respuestas tanto del miometrio van a ser a causa de un equilibrio tanto en la síntesis de estas prostaglandinas como en su metabolismo, como dije,
la acción de los receptores que van a estar y un cambio de las vías de señalización de estos receptores. Entonces podemos decir que en conclusión las prostaglandinas van a participar en la relajación del miometrio durante casi todo el embarazo y también van a participar en las contracciones que se van a dar al inicio del parto. Ya, acá hay una tabla que nos muestra el Williams en donde menciona las 4 fases que prácticamente hablan sobre las transiciones fisiológicas que se van a dar en el miometrio, en el cuello uterino durante todo el embarazo. Y yo voy a hablar sobre la fase 1, que es la inactividad uterina o la maduración cervical. Acá va a haber inactividad del miometrio, o sea, no va a haber actividad en el músculo liso, como dice así, va a haber una tranquilidad en el músculo liso uterino y el mantenimiento de la integridad estructural cervical. Esto quiere decir que no va a haber actividad uterina y tampoco va a haber dilatación, ¿no? El cuello uterino se va a encontrar tal cual. Y va a comprender el 95% del embarazo, o sea, casi todo el embarazo hasta la parte final. Y también nos mencionan sobre ciertas contracciones de baja intensidad que también se van a dar en la fase 1, en la fase de reposo sobre todo, que son contracciones mínimas, pero no van a alterar la estructura del cuello uterino, o sea, no va a haber dilatación, y estas se les van a conocer como las contracciones fisiológicas o de Braxton-Hicks, que se van a dar más que todo al final del embarazo y también en multíparo. En la fase 1, como dije, va a haber inactividad del miometrio. Estas van a ser debido a las acciones del estrógeno y la progesterona que mencioné al comienzo, que el estrógeno promueve y la progesterona inhibe. También va a ser a causa de un aumento mediado por el receptor de membranas plasmáticas de células biometriales, la generación del monofosfato cíclico de guanosina y otros sistemas que van a inducir a la actividad o no actividad de las células biometriales. Ya, ahora es muy complicado. Viene la contracción y relajación del miometrio. Esto va a ser controlado, como dije, por las hormonas esteroideas, el estrógeno y la progesterona y las prostaglandinas. Vamos a ver que hay una diferencia en ciertas cosas y lo más importante es que en la relajación va a haber niveles bajos intracelulares de calcio. Hay diferencia en que en la contracción va a haber niveles altos de calcio. También que va a haber en la relajación una disminución de la diafonía intracelular, a diferencia de la contracción donde va a haber un aumento. Ya entre otros componentes tenemos a la activación de la respuesta de la proteína desplegada por estrés del retículo endoplasmático y la degradación de la uterotonina que van a inducir a la relajación, ¿no? Y en la contracción tenemos el aumento de calcio, el aumento de la diatonía intracelular y interacciones entre la actina y miocina, que va a ser lo más importante para producir estas contracciones espontáneas, y también la mayor excitabilidad de células biometriales. Ya, ahora el proceso de actina y miocina va a ser muy importante, como dije, en la contracción muscular del del miometrio y del cuello uterino. Primero que nada, vamos a ver que la actina, que tiene forma globular, se tiene que convertir a forma filamentosa. Una vez que se haya convertido, la actina se va a unir al citoesqueleto de la membrana y lo que va a generar una tensión entre ambas. Luego la actina tiene que asociarse a la miocina que se va a encontrar en la membrana, y para que haya esta unión tiene que estar el calcio. Como dije, justo en la contracción va a haber un aumento de calcio, entonces el calcio va a venir y se va a unir a la carmodulina. Y esta carmodulina va a ser la que se va a unir y va a activar a la sinasa de la cadena ligera de la miocina. Y una vez que la activa, se va a producir la fosforilación y así se va a poder interactuar la actina con la miocina. Una vez que ocurre la interacción entre la actina y la miocina, o sea, ya están acopladas, lo que pasa es que va a activar a la ATPasa y esto va a hidrolizar el trifosfato de adenosina y va a generar la fuerza que sabemos que es la contracción. Como un pequeño resumen, vemos que en la relajación, otra vez lo voy a mencionar porque es importante, es que hay bajos niveles de calcio intracelular y en la contracción hay altos niveles de calcio intracelular. Y también menciona que hay otros mecanismos por donde también se va a entrar el calcio aparte de en donde va a haber un influjo de calcio extracelular a través de canales por voltaje. Aquí mencionan que los canales se van a abrir y nos dieron dos ejemplos, que era, creo, la prostaglandina E2 alfa y la oxitocina, que van a producir que estos se van a unir a ciertos receptores del miometrio para que se puedan abrir estos canales. Así entra el calcio intracelular
o sea, entra el calcio del extra al intracelular, entonces va a haber mayor nivel de calcio intracelular y se va a producir la contracción, ¿no? Ya. Acá un resumen igual. Vemos que en la contracción va a haber el cambio, ¿no? De globular a fibrilar. En cambio, en la relajación la actina va a seguir su estructura de forma globular. Vemos que en la contracción se va a dar la fosforilación, en cambio en la relajación se va a dar la desfosforilación. Y bueno, es lo más importante. Y aquí está, bueno, un ejemplo de todo. Por ejemplo, aquí vemos que en la relajación la actina está de forma globular y aquí ya la actina está de forma filamentosa. También vemos que en la relajación el calcio intracelular está bajo y que en la contracción el calcio intracelular está alto. Y aquí podemos ver el claro ejemplo en donde, como dije, como hay calcio, el calcio se va a unir a la calmodulina y la calmodulina va a ser la que se va a unir y va a activar a la cadena ligera de la miosina y así se va a poder dar la interacción actina con miosina y ya por tanto la contracción. En la siguiente parte es el partograma. Como objetivo principal, este tiene la función de ver el progreso o la evolución del trabajo de parto. ¿Y esto para qué? Para tomar unas correctas decisiones al momento de que el parto ocurra. En las partes consta de tres: la condición fetal, la progresión del trabajo de parto y la condición materna. Y para empezar está siempre la identificación de la paciente. Vamos a desglosarlo eso a medida que vamos avanzando, empezando por la identificación de la paciente. Vamos a tener que completar el nombre, la edad, la gesta, que ya sabemos aquí, a término, prematuros, abortos y el número de hijos vivos, el número de historia clínica, la fecha de ingreso, la hora de ingreso, el tiempo de membranas rotas que tuvo. Y bueno, esta partecita de aquí se registra al culminar el parto. Empezando por lo que es la condición fetal, la condición fetal va a albergar dos ítems, que es la frecuencia cardíaca fetal y el líquido amniótico. Aquí vemos lo que es la frecuencia cardíaca fetal, que el rango normal es de 120 a 160, y cómo se grafica, se colocan puntitos que los pueden ver ahí. Esto es importante porque a medida que vayamos avanzando van a ver otros signos, como es que tienen que llenar lo que es el partograma. Y cada puntito lo van uniendo como una línea. El siguiente vendría a ser el líquido amniótico y el moldeamiento. La primera fila nos va a dar información sobre el líquido amniótico. Este va a registrar la consistencia de las membranas y el color del líquido en cada examen vaginal. Y va a constar de las letras en mayúscula. Por ejemplo, la I significa membranas íntegras, la R membranas rotas, la C membranas rotas con líquido claro, la M líquido con manchas de meconio y la S líquido con manchas de sangre, que podría ser un óbito o una ruptura de la placenta. Y abajo vemos que va la información del moldeamiento. Esto tiene que ver lo que son las suturas de la cabecita del bebé. Por ejemplo, el número 1 representa lo que son las suturas lado a lado, que es lo normal que vemos aquí. El número 2 son suturas superpuestas, pero reductible. O sea, esto quiere decir que si es que lo palpamos, se puede regresar a su lugar. Y la número 3 son las suturas superpuestas no reductibles, que es que ya está de por sí duro, por así decirlo, y que ya no va a regresar a su lugar. Y podemos sospechar entre las 2 y 3 una macrosomía, una estrechez de pelvis. Siguiente. Lo otro vendría a ser la progresión del trabajo de parto, la otra parte, la segunda parte, empezando con la dilatación del cuello. Bien, aquí en lo que es la dilatación del cuello se va a tener que usar lo que es la X, y el partograma en sí. ¿Cuándo empieza? O sea, cuando tú abres el partograma, tú inicias el partograma cuando hay una dilatación de 4 centímetros. Ahí es cuando recién se inicia. Si hay menos, no inicias.
Entonces, por ejemplo, la mujer aquí inició a los 4 centímetros y aquí se le pondría una X. Esta línea representa una línea de alerta. Y obviamente la dilatación es hasta los 10 centímetros, ¿no? A razón de 1 centímetro por hora. Pasadas las 4 horas, empieza lo que es la línea de acción, que es paralela a la línea de alerta, como pueden ver. Un dato, por ejemplo, si viene una gestante con dilatación de 7, aquí vas a tener que poner la X justo en la intersección de la línea de alerta que te da. Entonces empezaría aquí. Y si empieza aquí, registras como hora justo aquí abajo. Después del tacto vaginal, registra la dilatación del cuello uterino con una X y normalmente el registro está por encima o a la izquierda de la línea de alerta. El descenso cefálico vendría a ser lo que es se grafica con este círculo de aquí. Y como pueden ver también se registra en cada hora. Por ejemplo, en esta gestante empezó a las 11, luego a las 12 también se le registra, a la 1 y así. Y se va uniendo. Lo normal es que esto vaya en bajada. No, ahí se abre el anterior. Y ahí observan, ¿no?, los números de horas del parto, la duración y el tiempo actual, ¿no? Sobre ahí vemos, ¿no?, ¿qué le llama la atención? La línea verde, ¿no?, que está antes de la línea de acción, ¿no? Entonces es un parto precipitado, ¿no? Entonces está antes, ¿no?, de la línea de acción, ¿no? Cuando sobrepasa la línea de acción, entonces de repente no hay una dinámica, entonces se conduce, ¿no?, entre dos partos. Si hay una dinámica y pasó la línea de acción, entonces ya no va a haber parto más, porque se va a paralizar. Continúo. Y para realizar lo que es esta línea, debemos de saber hacer un buen examen abdominal. Este puede ser por el método de los quintos, que tenemos aquí que, por ejemplo, se le palpa a la gestante. Si la cabeza está 2/5 por encima de la sínfisis del pubis, y aquí, como pueden ver la maniobra, colocan los 2 deditos. La cabeza se palpa acomodada en el ancho de los 2 dedos por encima de la sínfisis del pubis. El método de los quintos está representado aquí, 5 de 5 cuando está por encima del borde pélvico, 4/5 cuando se logra palpar, bueno, el sincipucio alto y el occipucio fácilmente palpable. Luego sigue con 3/5, 2/5, 1/5 y 0. Ahí está. Obviamente 0 es cuando ya ha descendido, ya ha pasado, ¿no?, la cavidad pélvica. También podría realizarse por el tacto vaginal. Y bueno, aquí de manera para relacionar, si es por ejemplo 5/5, según Lee sería -4 y según los planos de Hood estaría en el primer plano. Tendríamos que es móvido alto. Si es 4/5 estaría según Lee -3 insinuada. Si es 3/5 -2 estaría recién en el segundo plano. Fija. Si es 2/5 estaría en -1 y 0 según Lee, y estaría en el tercer plano, estaría encajado aquí. 1/5 más 1 más 2 y 0/5 según Lee estaría en +3 y +4, y en el cuarto plano. Ya ahí, como vemos, ¿no?, entonces la definición de encajamiento es cuando el diámetro no proyectado atraviesa el estrecho superior, ¿no? Entonces estaría encajado en -2, Sí. ¿no? Ya estaría encajado en el plano de Hood, ¿verdad? Sí. La siguiente parte es las contracciones, y aquí también en la misma hojita nos dan como que la leyenda: menor de 20 contracciones,
menor de, claro, se colocan los puntitos entre 20 y 40, son como que líneas oblicuas, y mayor de 40 es todo pintados. Y esta se grafica cada media hora y se palpa el número de contracciones en 10 minutos y la duración en segundos. Y la última parte, creo que es la condición materna, empieza con lo que es la oxitocina y se registra por volumen de líquido intravenoso en gotas por minuto. Y este se coloca cada 30 minutos, se registra, así como en el ejemplo. Los medicamentos también van registrados en la misma hoja, por ejemplo ahí le dieron cloruro de sodio, y abajo de esta viene lo que es las funciones vitales, donde se le registra el pulso, la presión arterial y la temperatura, cada uno en diferente tiempo. Por ejemplo, el pulso, también representado por los puntitos, es cada 30 minutos, la presión arterial es cada 3 horas o más seguido, y la temperatura es cada 2 horas. La presión arterial es con las flechas y la temperatura simplemente se escribe. La orina, que sería lo último, lo que está para terminar del partograma, se registra cada vez que se produce la orina. Y vamos a poner proteínas, acetonas, si es que las tuviera, y el volumen. Creo que es una presentación de definición sobre el parto eutóxico y los mecanismos de trabajo del parto. Lo que vamos a ver que es un parto eutóxico primeramente es cuando hay un solo producto, cuando el producto está en posición cefálica y cuando hay un alumbramiento completo y cuando hay una no hemorragia posparto, ¿no? El parto como tal es el proceso que conduce al nacimiento de un niño y comienza con el inicio de las contracciones regulares y termina con el alumbramiento de resignación y la expulsión de la placenta posterior, ¿no? Ahora, en el mecanismo de trabajo de parto va a haber diferentes cambios que se van a estar suscitando. Tales como se han dicho en estudios, ya que hay cambios en el suelo pélvico y se lo definen como un evento traumático, el cual mediante ecografías a nivel del suelo pélvico, tanto en las semanas 37 como 21, se hicieron y se compararon también con las 6 semanas postparto y los 6 meses y los 12 meses, en las cuales demostraron que el área elevadora del hiato fue mayor a las 37 semanas de gestación y a las 6 semanas después del parto, mientras que a los 6 meses después del parto el hiato se redujo y volvió a ser recomparable a la gestación de 21 semanas. Y a los 12 meses no se apreció algún tipo de cambio radical como se apreció a los 6. Ahora, la estática fetal, al inicio del parto, la posición del feto se mantiene con respecto al canal del parto, es fundamental para la vía del parto. Y la estática fetal describe la relación del eje largo del feto con el de la madre, en el cual usualmente lo más común es que el feto se presente en una posición longitudinal. Pero cabe resaltar que también va a haber una posición, puede estar en una posición transversa o una posición oblicua en 45 grados, pero esto viene a ser transitorio ya que próximamente el feto se va a definir tanto sea longitudinal o transversal. Ahora, respecto a la presentación fetal, es la porción del cuerpo fetal que se encuentra en el canal del parto o en la proximidad más cercana, y se puede sentir el cuello a través del cuello uterino durante la exploración vaginal, en el cual vemos que la presentación más común, según el cuadro, nos muestra que el cefálico es el 96.8% y el pelviano simplemente es un 2.7%, ¿no? Ahora, en las posiciones cefálicas, longitudinales, primeramente, la presentación cefálica tiene variantes, como viene a ser la más común, que viene a ser la presentación de vértice, en la cual se puede palpar el occipucio, la presentación sincital, que viene a ser un grado mayor es ligera extensión, ya que en el primero está flexionado, podemos ver al feto, y el mentón va a estar tocando con el tórax, ¿no? A nivel de frente ya hay una mayor extensión de parte del bebé, ya no está tan flexionado, y a nivel de cara ya se puede llegar a palpar tanto cara como fontanela anterior. La cuestión con ellos es que la cinta... Normalmente el feto se presenta en vértice, ¿no? Sí, al tórax. Cuando empiezan a ver las infecciones,
recién el primer grado es cuando palpa la fontanela flegmática, ¿no? Entonces, el edema, ¿no? El segundo grado es cuando es la de frente, ¿no? De frente, los del segundo grado, Sí. donde palpas en la nariz. Sí, el incipital es el segundo grado. Claro, Después sigue el tercer grado es de frente. Y la depresión del tercer grado es la de cara, ¿no? No, la cuarta ya es doctor. Porque... Tercera. Ah, tercera. Y la depresión es la Ah, bueno, mentón. claro, el mentón. Yo también recuerdo el anterior. Ajá. Y va en constante. De mentón hay dos variedades, ¿no? La mento anterior y mento posterior. Sí. Y las incipitales y las de frente van a ser variables, van a ser transitorias, ya que durante el parto se van a definir tanto como de vértice o como de cara. Ahora, con respecto a la presentación fetal en la parte, hacia una presentación pelviana o podálica, es que vamos a tener tres posiciones, tres variantes en la presentación: de pie o incompleta, la completa y la franca o pura. En la cual la franca o pura vamos a ver que el feto está en posición podálica y vemos que están en extensión esos, ¿no? Mientras que en la pelviana completa hay una, por así decirlo, está flexionado. Y mientras que en la extensión o incompleta o de pie, el feto tiene la extremidad inferior como tal. Ahora, respecto a la actitud fetal, el feto asume una postura característica descrita como actitud o hábito como regla general, y el feto forma una masa ovoide que corresponde aproximadamente a la forma de la cavidad uterina. Y bueno, respecto a eso, hay excepciones también de esta actitud y se producen a medida que la cabeza fetal se extiende más de manera progresiva o de la presentación de cara a vértices, ¿no? Como vamos a ver, la actitud va a ir variando de acuerdo a la flexión o extensión del paciente que va a tener de acuerdo a la extensión, ¿no? Ahora, respecto a la posición fetal, la posición se refiere a la relación de una porción elegida arbitrariamente de la parte de la presentación fetal hacia el lado derecho o izquierdo del canal del parto, lo cual también lo vamos a poder apreciar en las maniobras de Leopold. En las presentaciones, con respecto a esto, vamos a ver que se puede presentar de tres formas, tanto en el occipital, de mentón o sacro, los cuales van a ser los puntos indicativos. Y estos van a poder definirse tanto de derecha a izquierda y se van a poder comparar con los planos de la pelvis materna, tanto a nivel anterior, transverso y posterior, dándonos cada uno de estos, el occipital, el mentón y el sacro, nos van a dar unas variantes, las cuales serían o en este caso, en el caso del occipital, lo ponen como occipital anterior izquierdo, occipital anterior derecho, siendo el anterior izquierdo el más frecuente y el posterior derecho el segundo más frecuente. Siendo también está la transversa occipital izquierda y la occipital transversa derecha, y de igual forma con el occipital posterior izquierdo y derecho, ¿no? Ahora, con respecto a esto es en una posición cefálica y cuando está el feto en una posición transversa va a cambiar, ya que van a ser las presentaciones del hombro. El acromion es la parte que va a decidir, por decirlo, la orientación con la pelvis, se va a hacer la orientación con la pelvis materna. Por lo cual, los que hay con estática transversal es solamente la posición. Con la presentación de hombro, la parte elegida, ya. Por ende, es que para temas metódicos no se puede, al no poder diferenciarse el acromion en qué parte va a estar anterior, posterior o transversa, se le define como una estática transversa, o también le definen como una posición de arriba o hacia abajo a la espalda, van a definirla. No es ya no es el hombro, sino la espalda es lo que define que si está hacia arriba o hacia abajo, de espalda arriba o de espalda abajo hacia abajo. Y las maniobras de Leopold, bueno, como ya sabemos, la madre se encuentra en una posición supina con su abdomen descubierto, y estas maniobras pueden ser difíciles de realizar en personas obesas o que tienen líquido amniótico en excesivo, con polidramios, y si la placenta está insertada de manera anterior. Estas maniobras se aplican se recomienda aplicarlas a partir de las 26 semanas y durante y entre las contracciones del parto también se pueden apreciar. ¿Cuáles son estas maniobras? Bueno, la primera maniobra, que viene a ser para identificación del fondo uterino, la cual nos da, vamos a palpar qué parte del feto va a estar a parte del fondo uterino, la cual usualmente debería ser la parte de los miembros inferiores. ¿Por qué?
todo esto tiene una explicación debido a que si el feto es su parte más voluminosa y móvil, la mantiene hacia el lado donde hay mayor capacidad, que es el fondo uterino, mayor amplitud, mayor capacidad. Y esto también nos indica por qué la mayoría de los bebés con hidrocefalia van a presentarse podálicos, porque necesitan mayor capacidad y se ponen en esa versión. Ahora, en segunda maniobra vamos a ver las partes laterales, derecha e izquierda, y vamos a ver dónde está la espalda y dónde están los miembros, para de acuerdo definir hacia qué posición está mirando el feto. Y la tercera maniobra vamos a ver qué es lo que se encuentra a nivel de si se va a olvidar el signo de peloteo, dándonos la característica de la presentación de la cefálico, o si se ve como grandes nódulos, se da la intención a que es podálica, ¿no? Y el cuarto, que viene a ser básicamente el encajamiento que va a tener el paciente, ¿no? Si va a estar encajado o no en la estación de I0 o en un plano de Hodge 3. Bueno, acá está. Acá está bien la imagen, acá se puede apreciar, ¿no? Es una espalda posterior, espalda hacia abajo, ¿no? Ahora, con el examen, respecto al examen vaginal, con el inicio del trabajo de parto y después de la erección cervical, las presentaciones de vértices y posiciones se reconocen por la palpación de diversas suturas y fontanelas fetales. Estas las cuales se va a hacer en las presentaciones de vértices usualmente, es lo común, por así decirlo, por lo frecuente, los dedos se dirigen hacia atrás y posteriormente se deslizan hacia adelante sobre la cabeza del feto hacia la sínfisis materna, como se puede apreciar acá, ya que se detecta la fontanela y se va de forma anterior siguiendo esta sutura hasta detectar la otra fontanela en forma anterior llegando hacia la sínfisis materna, ¿no? Pudiendo detectar las dos fontanelas y los huesos parietales, ¿no? Que vamos a diferenciar. Bueno, respecto a la ecografía, bueno, acá podemos apreciar el diámetro biparietal, que van a ser 9,5. Y la ecografía, bueno, son las señales ecográficas que pueden ayudar a identificar la posición fetal, especialmente en pacientes con paredes abdominales musculares u obesas, ya que se nos va a ser más difícil. Y en comparación con los exámenes dactilares, la ecografía para la determinación de la posición de la cabeza del feto durante el parto o en la segunda etapa viene a ser esta de forma más precisa, ¿no? Ya, respecto a la presentación occipito anterior, en la mayoría de los casos el vértice entra en la pelvis con la sutura occipital que se encuentra en el diámetro pélvico transverso. Bueno, acá viene a ser que el feto ingresa en la pelvis, posición occipito transversa izquierda más frecuentemente que la derecha. Y las posiciones anteriores, tanto occipito anterior, derecha o izquierda, pueden girar estos de forma 45 grados, ya no se nos pueden presentar, o se pueden dar posteriormente en el parto, posteriormente en las siguientes sesiones del parto. Ahora, el mecanismo de parto en todas estas presentaciones suele ser similar, y los cambios necesarios son la posición en la posición de la parte de presentación para desplazarse en el canal pélvico, contienen los mecanismos del parto, y que vamos a ver mediante los movimientos cardinales, que son 7. El primero, que bueno, acá se ve un feto todavía flotante antes del encajamiento, y acá ya se viene a hacer el encajamiento, es decir, el feto ya se encuentra en una sección de I0 o un plano de Hodge 3, la cual acá se puede medir el diámetro biparietal y pasa a través de la entrada pélvica y ya se domina esto un encajamiento como tal. Y bueno, la cabeza del feto penetra siempre en la entrada de la pelvis y ya sea de forma transversal u oblicua. Y la cabeza del feto tiende a acomodarse al eje transversal de la entrada de la pélvica. Bueno, acá también vamos a ver en esta parte que el feto va a ir descendiendo, o posteriormente, algunos mencionan en esta parte, pero en otros libros también mencionan que es en la parte de descenso, que viene a ser el asinclitismo, que viene a ser un sinclitismo. Sí, sinclitismo es que está el feto, la cabeza del feto va a bajar a la misma distancia del promontorio y de la sínfisis del pubis, va a bajar de forma simétrica, o sea, manteniendo la misma distancia entre ambas, entre la cabeza del feto y el promontorio o sacro, va a mantener una distancia, y de la cabeza hacia la sínfisis púbica va a mantener la misma distancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el asinclitismo posterior y el asinclitismo anterior?
La cuestión que con el asinclitismo posterior, se va a acercar más hacia lo que es la sínfisis del pubis, mientras que en el asinclitismo anterior se va a acercar más a lo que es el promontorio, y bueno, el sinclitismo que ya es lo intermedio, ¿no? Bueno, el siguiente va a ser lo que es el descenso, y también, bueno, el otro paso ya viene a ser la rotación interna. El descenso es el primer requisito en el nacimiento del recién nacido, y en las neolimpas el encajamiento puede tener lugar antes del inicio del parto y puede que no le siga un descenso como tal, y puede que se vaya a prolongar o realizarse de forma posterior. Y bueno, en el descenso van a ejercer 4 fuerzas: la fuerza del líquido amniótico, la presión del líquido amniótico, la presencia de las contracciones que va a tener la madre, la dirección del bebé, es decir, la posición que haya la flexión como tal, porque luego va a ser una flexión, y lo que viene a ser los esfuerzos de la compresión de los músculos abdominales de la madre como tal. Eso va a provocar el descenso. Ahora, después sigue lo que es la flexión, ya que el feto, al encontrarse en el descenso, va a encontrar como una limitación, y es decir, esto pasa por va a convertir su diámetro occipito frontal, se reduce o lo va a cambiar apretando más el mentón hacia el tórax, lo va a cambiar hacia un diámetro suboccipito pragmático, que es de 9.5 centímetros. Y luego ocurre lo que es la rotación interna. ¿Por qué se llama interna? Porque está dentro del canal del parto. Este movimiento hace que el occipucio se mueva de forma gradual al eje transversal dentro del canal del parto, y por lo general el occipucio gira en dirección anterior si es que es de forma anterior si es que el occipucio está de forma occipito anterior izquierdo, tiene que sentir en sentido antihorario, y el occipito a derecha forma en sentido horario. Y a nivel de transverso va a girar a 90 grados, y bueno, si se encuentra el occipito posterior, gira a 135 grados. Ya. Ahora, con respecto a la extensión, que ya viene a ser la extensión completa, que el feto ya va a hacer la extensión. Al momento de salir, alcanza la vulva y experimenta una extensión, y la cabeza presiona el piso pélvico y es ejercida por el útero. La primera fuerza que se ejerce es la ejercida por el útero que actúa más posteriormente, y la segunda que efectúa sobre el suelo pélvico y la cilis, que actúa más anteriormente. Respecto a la rotación externa, que ya viene a ser cuando ya el producto ya sale, y eso va a tener una restitución del ángulo del cual estaba el feto, ya que restituye su posición original, por así decirlo. Después sigue la salida, la siguiente que es la salida del hombro anterior, la expulsión. ¿Y cuál es el hombro que va a salir? El anterior, que está pegado a la sínfisis del pubis. Ahí se define como el hombro anterior, ¿no? Y el otro ya viene a ser el hombro posterior. Acá usualmente puede haber una distosia en el caso de los bebés macrosómicos, y por eso que bebés macrosómicos usualmente pueden hacer una distosia de hombro, y por eso que no se les evita el paso de cuando es macrosómico se evita el parto tóxico, ¿no? Ya que puede causar mayor desgarro. Y bueno, la salida del hombro posterior, que es la parte final, ¿no? Ahora, la presión occipito posterior, con lesiones parece probable a partir de las pruebas radiográficas que las posiciones posteriores se asocian más a menudo a un diámetro pélvico anterior reducido, y también se ven comúnmente en la relación con la presentación anterior, ¿no? Y el mecanismo de parto es idéntico en las medidas transversales y anteriores, excepto que el occipucio debe rotar internamente hacia la sínfisis del pubis hasta 135 grados, pero esto usualmente no se da. A veces el feto se puede quedar una rotación incompleta y puede quedarse a nivel transversal, y dándole un mayor sufrimiento como tal fetal, y pudiendo causarle unos cambios en la forma que vamos a ver ahorita, cambios en la forma de la cabeza, que viene a ser el caput succedáneo, ya, que en personas debe verse las fuerzas del parto alteran la forma de la cabeza del feto.
En partos prolongados antes de la dilatación cervical completa, la porción del cuero cabelludo fetal que se encuentra justo sobre el filo cervical se vuelve edematoso. Esta se conoce como captus sedum. Lo que se confunde o se hace el diferencial comparativo se hace con el cefalohematoma. ¿Y cuál es lo que se rescata, se diferencia? Es que este no respeta la que es la sutura y este desaparece días postparto. Ahora, el captus se forma por lo regular cuando la cabeza está en la parte inferior del canal de parto y con frecuencia solo después de que se encuentre la resistencia de una salida vaginal rígida. El moldeo da como un resultado un diámetro suboccipitobregmático reducido y un diámetro mento-vertical alargado. Estos cambios son de la mayor importancia en pacientes con pelvis contraída o en pacientes asíncliticas, ¿no? Acá podemos ver el moldeamiento que va a ver que hay en el feto. Vemos hay una presión y se mantiene, ¿no? E igual acá vemos que no respeta lo que son suturas y esto va a desaparecer pero igual. En las primeras etapas no se detalla ya que es mínimo el nivel de cuando está en el canal de parto, en el parto no se va a ver como tal, ¿no? Porque es mínimo lo que se da, luego es lo que se agranda, la inflamación que se da, ¿no? Y siguiente, compañera Nicole. Para finalizar vamos a hablar sobre los periodos de trabajo de parto, enfocándonos en el primer y en el segundo periodo. Estos periodos van a ser una parte de todos los procesos, de todos los cambios que se dan en el embarazo, y estos cambios se pueden agrupar en 4 fases, empezando en la fase 1 con la concepción, que es la de inactividad, que es la que más o menos explicaron mis compañeros Edison y Ariana, porque hay una falta de respuesta contráctil del útero y eso es para que este pueda estar distendido y el feto y sus anexos puedan empezar a desarrollarse y a crecer. La fase 2 se llama fase de activación porque es la fase de preparación del útero para que inicie el trabajo de parto. La fase 3 es el trabajo de parto como tal, que va a abarcar 3 periodos, que es el periodo de contracción y dilatación. El segundo periodo es el de descenso y parto. Y el tercer periodo va a iniciar justo después del nacimiento y abarca lo que es la expulsión de la placenta. Y después de los periodos del parto inicia la fase 4, que es la última fase y se conoce como la fase de involución, porque es la fase de recuperación del parto, en donde todos estos cambios van a involucionar o van a regresar para que la mujer pueda restaurar su fertilidad. Entonces vamos a empezar con el primer periodo. Este primer periodo va a iniciar cuando inicia el parto y la mujer se va a dar cuenta cuando empieza a sentir esas contracciones que son en mayor frecuencia, más intensidad y mayor duración. Entonces ahí inicia el primer periodo y va a terminar cuando la dilatación cervical llega a 10 centímetros, porque ahí se va a dar inicio a la segunda etapa. Estas contracciones o esos movimientos del útero va a generar lo que se conoce como borramiento, que es que el cuello uterino, de ser una estructura casi como un canal, pasa a aplastarse o a adelgazarse tanto y por eso se le conoce como borramiento cervical. Y esta es la curva de Friedman, que se encargó de analizar el trabajo de parto en gestantes granulíparas, multíparas, y en base a sus conclusiones, él dividió el primer periodo en una fase latente y en una fase activa. Las diferencias principales son que en la fase latente la curva tiende a ser más horizontal porque los cambios que se dan a nivel cervical son más graduales y más progresivos, a diferencia de la fase activa, que los cambios son más rápidos y por eso la curva asciende abruptamente en base a la dilatación cervical. Además, la fase latente llega, según Friedman, hasta los 4 centímetros de dilatación, pero según otros autores puede ir 3, 4, 5 o hasta 6 centímetros. Friedman consideraba que a los 4 centímetros empieza la fase activa. Esta fase activa además va a tener 3 fases, una fase de aceleración, una fase de pendiente máxima o de aceleración máxima y una fase de desaceleración. La fase de aceleración empieza a los 4 centímetros de dilatación hasta los 6 centímetros y se va a diferenciar de la fase latente porque el periodo o la intensidad de las contracciones van a ser de lo que eran cada 10 minutos, ahora pasan a ser cada minuto en la fase activa. A los 6 centímetros va a empezar la fase de pendiente máxima, en donde además de las contracciones más rápidas, la mujer va a también sentir ese
deseo de pujar, que es lo que va a poder ayudar para la expulsión del feto. Y esta fase de pendiente máxima llega hasta los 8 o 9 centímetros de dilatación, en donde va a empezar la fase de desaceleración. Y se llama desaceleración porque la velocidad con la que se va a ir dilatando el cervix va a disminuir, pero finalmente llega hasta que alcanza los 10 centímetros y ya empieza la segunda etapa. La duración de la fase latente en una mujer nulípara es menor de 20 horas y en una mujer multípara menor de 14 horas. Y más de eso ya se puede considerar una fase latente prolongada. Y en la fase activa dura más o menos de 5 a 8 horas en una nulípara y de 2 a 5 horas en una multípara. Y como vemos, en general en las mujeres ya multíparas el trabajo de parto se da mucho más rápido. Acá están comparando el trabajo de parto de una multípara, que es la curva roja, y vemos, por ejemplo, que es más notorio el cambio de la fase latente a la fase activa, y es lo que se conoce como punto de inflexión, y acá sí se ve como la curva sigmoidea que nos muestra Friedman, que es esta curva. En cambio, en las mujeres nulíparas, esa curva sigmoidea no es muy evidente, y además el trabajo de parto es más prolongado. Y acá hay otros autores que también postularon sus propias curvas en base al trabajo de la labor de parto. Por ejemplo, que Hendricks consideraba que no existía una fase latente, o sea, esta fase horizontal, sino que todos esos cambios que describe Friedman, de la dilatación y todo que es más prolongado, ocurrían 4 semanas antes del parto. Entonces, por ejemplo, acá la curva inicia y asciende rápidamente porque no se considera una fase latente. Y otros autores también, por ejemplo, mencionan que los periodos son más cortos o que no hay tanta diferencia entre el parto de una nulípara y una multípara, pero en general aún se sigue considerando la curva de Friedman como la más acertada para estudiar los periodos de trabajo de parto. El mecanismo por el cual se van a dar las contracciones uterinas, estas pueden tener un inicio repentino, o sea, la mujer va a sentir ese dolor, son de mayor intensidad, de mayor frecuencia, o en algunas mujeres, en vez de sentir las contracciones, el trabajo de parto inicia con el desprendimiento de un tapón mucoso de color medio rojo sanguinolento, que también se le conoce como shock sangriento, y ese es un indicador de que igual la mujer ya empezó el trabajo de parto. Esas contracciones van a ser dolorosas porque el mecanismo más aceptado es que hay compresión de los ganglios nerviosos del cuello uterino y hay fenómenos que van a aumentar la actividad contráctil del útero, y uno de esos es el reflejo de Ferguson, que nos dice que mientras el cuello se va a ir dilatando en esta fase, el bebé va a ir descendiendo o se va a ir acomodando. Entonces eso va a generar una presión en el útero, y esa presión es tomada como un estímulo que va a generar una respuesta a nivel del cerebro, activando el hipotálamo y el hipotálamo la hipófisis, así que se va a liberar oxitocina, que a nivel del útero va a generar más contracciones. Entonces eso se va a volver un círculo vicioso o un feedback positivo que va a finalizar con la expulsión del feto. Acá, para entender más el mecanismo de las contracciones, se puede dividir el útero en un segmento superior, que va a ser el segmento que se va a contraer, que es todo esto, y un segmento inferior, que es suave porque es el que se va a distender y por eso también se le dice pasivo, es el que se va a dilatar. Entonces el segmento superior se va a ir contrayendo y así es, el útero cada vez se va a ir haciendo más chiquito, o sea, no se contrae y vuelve a su posición original, sino que se va haciendo más y más chiquito. Y en respuesta a las contracciones, el segmento inferior se va a ir dilatando hasta alcanzar los 10 centímetros. Entonces, esas contracciones lo que van a hacer es disminuir el diámetro horizontal y van a ayudar a que la cabeza del bebé se pueda posicionar. Y al final de este periodo, entonces, el útero va a tener una forma ovoidea o alargada, y ese alargamiento va a ir desde los 5 a los 10 centímetros. Y los cambios que van a ver en el cuello, como ya lo dijimos, es el borramiento o adelgazamiento cervical, y el cervix, de pasar a ser una estructura de 3 centímetros, ahora va a aparecer un orificio, o sea, no parece un canal, sino un orificio. Y cuando se llega a los 10 centímetros de dilatación, hay fuerzas auxiliares que van a apoyar a que se pueda expulsar el feto, y de todas esas, la más importante es el aumento de presión intraabdominal de la madre, que se va a ocasionar cuando se cierra la glotis y la mujer empieza a empujar. Eso va a generar que aumente la presión intraabdominal y junto con las contracciones del útero se va a expulsar el feto. Acá, como ya dijimos, la fase latente dura menos de 20 horas en nulíparas y menos de 14 horas en multíparas.
y la fase activa de 5 a 8 horas en nulíparas y en multíparas. Y además, otra cosa que varía entre estas gestantes es la velocidad de dilatación. Una nulípara dilata alrededor de 1,2 centímetros por hora y una multípara 1,5 centímetros por hora, y esa velocidad también va a descender en la última fase del periodo, que es la fase de desaceleración. Vamos a hablar acerca de la segunda etapa del ciclo fetal. En muchas multíparas, la orientación y el desplazamiento de la cabeza se logra antes de que comience el parto. Dicho esto, es posible que la cabeza pues, no vaya a descender más hasta el final del parto. En el patrón de descenso del trabajo de parto normal, se forma una curva hiperbólica típica cuando la estación de la cabeza fetal se va a trazar en función de la duración del trabajo de parto. La estación va a describir el descenso del diámetro biparietal fetal en la relación en una línea trazada entre las espinas isquiáticas de la madre. El descenso activo, por lo general, tiene lugar después de que la dilatación ha progresado durante algún tiempo. Y durante la segunda etapa del trabajo de parto, la velocidad de descenso es máxima y se mantiene hasta la parte que se presenta cuando llegue al piso peritoneal. En las nulíparas, la parte que se presenta típicamente desciende lentamente y constantemente. En cambio, las multíparas, sobre todo cuando son de alta paridad, el descenso puede ser más rápido. Bueno, en cuanto a los cambios del piso pélvico, pues el canal del parto está apoyado y funcionalmente cerrado por el piso pélvico. El componente más importante del piso pélvico es el músculo elevador del ano y el tejido conjuntivo fibromuscular, que cubre sus superficies tanto superior e inferior. Las propiedades biomecánicas de estas estructuras y de la pared vaginal cambian notablemente durante el parto. Estos resultados provienen de la estructura composición de la matriz extracelular alterada. Bueno, el músculo elevador del ano cierra el extremo inferior de la cavidad pélvica con un diafragma, y de este modo se presenta una parte superior cóncava y una parte inferior convexa. Las porciones posterior y lateral del piso pélvico, que no están atravesadas por el músculo elevador del ano, están ocupadas lateralmente por los músculos tanto piriforme como coccígeo. En la primera etapa del parto, las membranas, cuando están intactas y la parte de la presentación fetal, sirven para dilatar la parte superior de la vagina. El cambio más marcado consiste en estirar las fibras musculares del elevador del ano, y esto se acompaña de adelgazamiento de la porción central del perineo, que se transforma desde una masa de tejido de 5 centímetros de espesor en forma de cuña a una de 1 centímetro que es de color transparente. Cuando el perineo se distiende al máximo, el ano se dilata de manera notable y presenta una abertura que varía de 2 a 3 centímetros de diámetro y a través de la cual se abomba la pared anterior de la vagina.